Una nueva emergencia en Medio Oriente. Israel acaba de intervenir en Siria, ahora a defender a un grupo importante de personas que viven en el sur de Siria y por si acaso, además de los drusos que viven en esa zona, que también viven en Israel y en el Líbano, están tratando de saber qué rayos va a pasar o si le creen o no al nuevo gobierno de Siria. Recuerden que gracias a que cayó el gobierno de Siria de Bashar al-Assad es que Israel ha logrado básicamente destruir a Hezbollah y con eso pues a Irán. Recuerden que Irán pasaba todas sus armas a través de la zona norte y pasaban por Siria y llegaba entonces a Líbano para poder atacar tanto a través de Hamas y Hezbollah a Israel. Pero al caer Bashar al-Assad en Siria, que es el gobierno de Siria el que cae, cuando cae Bashar al-Assad, pues entonces ahí automáticamente Israel, pues básicamente logra quedarse con el control de la zona. Bueno, pues voy a hablar con el profesor Lajos Sasdi León Borja por lo que está ocurriendo. Estados Unidos acaba de pedir que no, que básicamente que el presidente actual de Siria, que es la persona que están viendo en pantalla, ese sujeto es el que está a cargo. Pero ¿qué pasa? Que ese sujeto antes era el que estaba a cargo de Al Qaeda en la zona. Sí, recuerden que ahí todos, ¿verdad? Son grupos que están todos peleando y divididos. Pues la cosa es que Israel acaba de atacar, Estados Unidos está pidiendo que haya un cese al fuego, pero ya van más de 900 muertos en esta zona. Esto es la zona donde se llama Sueida. Recuerde que esto es al sur de Damasco, pero queda relativamente cerca de Israel. Israel interviene porque donde está ahí los Golan Heights, o sea, y la zona donde viven cerca de 150,000 drusos en Israel, pues los drusos son una religión, que son como una secta, ¿verdad? Religiosa, que creen que una vez tú atacas a uno, tienen que todos ir a su defensa. Así que de nuevo, este grupo de personas que viven en esa zona de Sueida, pues también están planteando los drusos, esa zona que, ¿verdad? Van a ver color violeta en pantalla, pues esa zona está siendo atacada por otros grupos y también, bueno, supuestamente que se formó por unos supuestos beduinos árabes, etcétera. Pero toda esa confrontación lo que ha creado también es un seguimiento a lo que está pasando en la costa este. En esa costa este, ese color verde fosforescente que están viendo, no el verde oscuro, sino el fosforescente, o no sé cómo decirle, verde más claro, pues esa zona es de la zona de los alawitas. Los alawitas eran los que gobernaban esto es un, ¿verdad? Un grupo musulmán, alawita, que es básicamente como un tipo de secta, por así decirlo, o un grupo de, ¿verdad? Dentro del mundo del Islam, pues hay esto es una subdivisión, están los suníes, están los chiíes, pero también están los suníes que se subdividen dentro de ellos, ¿no? Como decir los protestantes, pero están los bautistas, los metodistas, pues algo por el estilo, ¿verdad? Pues los alawitas eran, esa zona era la zona donde Bashar al-Assad básicamente era lo que estaban de líderes, pero ahora pues ya no están en el gobierno, ya no están dirigiendo. Y entonces al igual, ahí también hubo unos ataques de los grupos que ahora gobiernan. Y lo mismo está ocurriendo en la zona del sur donde están los drusos. Pero ¿qué pasa? Que Israel lo ve como un ataque cercano a ellos al punto de que están planteando que ellos temen que el nuevo presidente de Siria sea una persona que realmente esté fomentando y eventualmente como yihadista que era, ¿verdad? De Al-Qaeda y demás, termine siendo atacando a Israel eventualmente. Todo eso lo analizamos ahora con el profesor Lajos Sasdi León Borja, tras especialmente la intervención de los Estados Unidos en este conflicto, donde está pidiendo un cese al fuego, pero no le han hecho mucho caso y ya van cerca de 900 muertos, 300 muertos en un mismo día. Le he pedido al profesor Lajos Sasdi León Borja que hable con nosotros para tener una conversación precisamente sobre la situación de Siria y cuán importante puede ser para la región y si no es otra guerra más que Israel sigue teniendo ahora con otro país adicional, que aunque siempre tuvo una situación con Siria, ahora obviamente pues también pudiera plantearse que es la forma de Benjamin Netanyahu seguir quedándose en el poder y evitando tener que ir a los procesos judiciales internos que tiene allí, una elección interna. Pero profesor, me gustaría escucharle a usted. Gracias por estar conmigo. Gracias por invitarme. Buenas a todos. Bueno, profesor, Bueno, vamos a la conversación rápidamente. Primero que todo, vamos a hablar de Siria. ¿Cuán bien. estable o inestable es Siria, siendo que todos sabemos que allí hay como 15 grupos que ganaron contra Bashar al-Assad, se unieron para ganarle al presidente anterior, que era un presidente que ayudaba a Irán, que ayudaba a Hamas, que ayudaba a Hezbollah, pero que cayó
después de que Rusia dejó de apoyarlo, dejó de poder ayudarlo por su situación con la guerra de Ucrania. Así que al caer Bashar al-Assad, obviamente pasa todo esto que hemos visto de Israel, donde se acabó que Irán pudiera llevarle equipo y militar, ¿verdad? Equipo militar a Hezbollah y también a Hamas, etcétera. Sabemos eso ya. Ahora, estos 14 grupos que estaban unidos contra Bashar al-Assad para tumbarlo, aparenta ser que siguen confrontándose entonces entre ellos en un tipo de guerra civil. Cuénteme. Bueno, vamos a ver quién es el actual presidente de Siria. Su nombre, pues actual, es Ahmed al-Shara, pero él, su nombre de guerra, por muchos años, vamos, diría yo, por los 13 años de la guerra de Siria. La guerra de Siria empezó en 2011 dentro del marco de la primavera árabe y las protestas pro democracia que se iniciaron pues aquel año, como recordarán, en Egipto, la misma Siria, en Bahrein, en Yemen, en Libia. Entonces, no sé si se me escapa algún otro país, pero bueno, ahí básicamente en esos. Y pues su nombre era, durante la guerra de Siria, que duró 13 años, 2011 a 2024, en que en diciembre, creo que en diciembre del año pasado, cae el gobierno de Bashar al-Assad y del Partido Árabe Socialista Baath, que era, vamos a decir, un partido, yo lo definiría nacional socialista. Los creadores de la idea del partido Baath dentro del panarabismo, del nacionalismo árabe, se inspiraron creo que en el partido fascista italiano, creo que en los años 20 del siglo pasado, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el nombre de Ahmed al-Shara era su nombre de guerra Abu Mohammed o Abu Muhammad al-Golani. En inglés le mencionan como Abu Muhammad al-Julani, pero parece que Yulani se refiere a las alturas del Golán. Sería Golán en árabe. Entonces, en español podríamos decir que el nombre de guerra de Ahmed al-Shara por, diría yo, 13 años, porque eso de Ahmed al-Shara fue tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, y eso fue pues a fines del año pasado. Así que su nombre realmente, diría yo, habría sido o debería ser Abu Muhammad al-Golani. Y él con ese nombre fue el jefe, fundador, comandante, caudillo del Frente al-Nusra de Al-Qaeda, la rama siria de Al-Qaeda, ni más ni menos. Él es un hombre de Al-Qaeda y espero que al escucharme lo que estoy diciendo, eso lo diga todo, porque realmente ese hombre no se ha reformado, se ha cambiado de las fatigas de uniforme militar camuflado, si lo tenía como jefe guerrillero o terrorista, porque son de Al-Qaeda, claro, insurgentes, pero terroristas también. Y digo terroristas porque también cometieron crímenes de guerra, usaron armas químicas, porque eso es otra historia. Eh, Vamos a decir que es un tema complejo. El plan era anterior a las revueltas de la primavera árabe del 2011. El plan parece que nuclear, medular o uno de los planes para tumbar al gobierno sirio de Bashar al-Assad se forjó en Washington en tiempos de George W. Bush. Pero a Bush no le dio tiempo a implementarlo porque acabó su presidencia y no había la oportunidad, la coyuntura, como fue la primavera árabe, diría yo. Entonces le tocó a Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Él pues implementó los planes. Me inspiro o me baso también en la llamada operación de guerra cibernética contra Irán, eh, planeada en Estados Unidos bajo George W. Bush, Bush hijo, que eran, creo que, a ver, creo que era Operación Juegos Olímpicos, me parece, que era el usar Stuxnet y otros virus para no solo espiar, pero de sabotear las centrifugadoras. Era como un virus industrial para afectar las máquinas, no máquinas de tipo industrial, en este caso centrifugadoras. Y esa operación que creo que se llamaba, igual me equivoco, Juegos Olímpicos, Bush, lo que leí en la prensa es que le pidió Bush hijo a Obama, cuando se iba de la Casa Blanca, eh, al terminar pues su presidencia, que llevara a cabo esa operación Juegos Olímpicos.
de guerra cibernética contra Irán, contra su programa nuclear, lo que hizo Obama. Así que asumo que Obama también continuó con el plan que se habría estado forjando, probablemente no solo en Washington, porque otros importantes actores que se coaligaron con Washington, yo diría que Washington era el maestro de ceremonias por ser el país más poderoso, que lo sigue siendo al menos en cuanto al bloque occidental, si dejamos un lado a la China. Otros países que colaboraron a apoyar la insurgencia o el derrocar a Bashar al-Assad eran Turquía o son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania, y Jordania más que nada presionada por Israel, sobre todo por Estados Unidos, importante suplidor de armas y aliado de Jordania. Arabia Saudita, importante benefactor, porque como saben, Jordania no tiene petróleo ni gas Claro. natural, así que es como una especie de satélite económico. Bueno, quizá exagero con eso, pero Arabia Saudita creo que les financia. Entonces hubo otros países rápidamente que quizá pues no voy a involucrar en los últimos sucesos en el sur de Siria, en Suweida, pero otros aliados que ayudaron a Estados Unidos a desestabilizar a Siria fueron el Reino Unido y la Gran Bretaña. Creo que Francia, Alemania, Holanda, Noruega participaron de una forma u otra con tropas especiales, hasta Australia también, dentro de suelo sirio ilegalmente al no tener el permiso de Damasco. Así que hablamos de una gran coalición y O sea que inicialmente básicamente que lucharon contra Bashar al-Assad para tumbarlo, derrocarlo, desde sí, grupos de sí, Al-Qaeda, Turquistán, el Partido Islámico, hasta grupos chechenos, tribus árabes, Turquía obviamente al norte, sí, Estados Unidos en un momento dado también dando logística y armamento sí, y ayudando sí, también al SDF, Qatar, Arabia Saudita, Francia, Inglaterra, Israel. O sea que básicamente fue toda una ofensiva de mucho más que meramente sí. Era una los rebeldes. internacionalización del conflicto. Sabes, una fuente para los interesados publicada, no menciona mucho, pero menciona algo, eh, que es Seymour Hersh. Creo que era un artículo que se publicó en el libro sobre la muerte de Osama Bin Laden, pero ahí hay un capítulo que se llama the, The Red Line and the Rat Line, o algo así. Ahora no recuerdo el título, pero the Rat Line es la jerga de la inteligencia, son vías de entrada y salida de un país clandestinas, que lo puede usar el crimen organizado para el contrabando, como también servicios de inteligencia para entrar y sacar armas o agentes sin que se enteren las autoridades de aquel país, the Rat Line. Creo que el título de ese capítulo en ese libro de Seymour Hersh, que es autor famoso por libros como The Dark Side of Camelot, sobre el lado oscuro de la presidencia de Jack Kennedy, etcétera, sus escándalos sexuales y todo eso. Ujú. Bueno, en ese artículo que se publicó aparte y después como libro, parte del libro, él habla, Seymour Hersh, que para que vean un poco los tentáculos de esta cuestión, estaba Estados Unidos operando una vez que cae Gaddafi por la primavera árabe en Libia, estaban operando en la parte este, bueno, en toda Libia, pero estaba Benghazi. ¿Se acuerdan el consulado ese que fue atacado y murió? Ahora se me escapa el nombre del cónsul, o era el embajador, De Libia, creo que de Estados el Unidos. embajador de Libia, sí. Sí, estaba en el consulado de Benghazi, pero ¿qué hacía allí? Parece que él estaba ayudando al flujo de armas de los arsenales de Gaddafi para en la costa embarcarse bueno, barcos que transportasen las armas de Gaddafi y yihadistas voluntarios que iban a desembarcar en suelo turco al noroeste de Siria, pero cerca, no muy lejos de la frontera. Turquía era uno de los actores desde el principio que apoyó en la desestabilización de Siria, y de ahí estos terroristas, yihadistas y armas de los arsenales de Gaddafi eran transportados, me imagino, a través de tierra, a través de la frontera entre Turquía y Siria. Entonces, que el asesinato del embajador fue porque parece que la CIA había puesto en una cárcel clandestina en Benghazi
a los camaradas de aquellos que fueron a atacar el consulado y terminaron matando al embajador. Pero ojo, el embajador no estaba para organizar visados, ¿no? Para ir de turismo a Estados Unidos. Era para organizar, al parecer, el flujo de armas. ¿Y quién era la secretaria de Estado? Hillary Clinton, bajo Obama. O sea, no, Hillary no sería la que organizó toda la operación, pero claro, ella era la secretaria de Estado y el Departamento de Estado ha estado involucrado en apoyar, porque eso es el punto medular, lo suelto de una vez. Estados Unidos ha sido y sigue, bueno, hasta el fin de la guerra al menos, un gran patrocinador del terrorismo islamista sunita en Siria, porque ojo, ¿cuáles son los motivos de la guerra de Siria? Vamos a ver, aparte ya de la dictadura de Bashar al-Assad, un punto. La mayoría, Siria es un país de múltiples comunidades religiosas, nacionales, pero que se consideran sirias. Es algo así como Afganistán, que hay distintos grupos, pero se consideran afganos, por ejemplo, o España, que tiene distintas comunidades, pero históricamente se han considerado españoles, vascos, catalanes, gallegos, valencianos. El hecho de que hablen lenguas distintas no quiere decir que no son miembros de una supranación o una nación que los une, ¿no? Basado en un territorio. Asimismo ha sido Siria desde un punto de vista histórico, pero la mayoría de la población siria, que tienes kurdos, tienes alawitas, que son musulmanes chiitas, aunque su forma del islam chiita no es la misma que la de Hezbollah en el Líbano, no es la misma que la de Irán, es una cosa aparte. Están también los drusos, que se considera una religión abrahámica, monoteísta, ahora son musulmanes y están vinculados a la religión musulmana chiita, pero no son propiamente musulmanes chiitas. Y ellos, pues parece que existían la comunidad en tiempos de Jesucristo, obviamente no eran musulmanes. ¿Y qué religión tenían? No lo sé, pero unos grupos minoritarios como los samaritanos, ¿no? Que convivían, pues eran vecinos de los judíos, que parece que ya existían los drusos, un pueblo antiguo, y que con el cambio de los tiempos y nuevos conquistadores como el Islam, pues se adaptaron, se acoplaron, pues abrazando alguna forma del Islam, pero que no son realmente musulmanes. Entonces, pues la mayoría de la población siria son árabes, musulmanes, suníes, sunitas. Esa es la rama principal del Islam en todo el mundo. El Islam suní o sunita viene de al-Suna, que creo que quiere decir tradición. Los chiitas, musulmanes chiitas, son una minoría pues, dentro del Islam, pero son mayoría en Irán. Y son una mayoría demográfica, creo que son el 60%, más del 50% en Irak. Pero bueno, en Siria son minoría, pero la mayoría son los suníes. Y la religión musulmana suní, ¿dónde está? Pues la de Egipto, es la de Argelia, es la de Marruecos, es la de Arabia Saudita, los países árabes del Golfo Pérsico, excepto Bahrein, en que el emir de Bahrein es árabe suní, pero el pueblo de Bahrein es chiita, árabe chiita, y en la primavera árabe se alzaron porque, claro, querían mayor representación y el emir, pues, parece que no les da derechos, los oprime por no ser musulmanes suníes, sino chiitas, porque los musulmanes suníes consideran, al menos los islamistas, los islámicos, los más fanáticos, a los musulmanes chiitas como apóstatas, que incluso pueden ser asesinados. No digo que todos los suníes piensan así, pero hay algunos. ¿Y quiénes? Bueno, les doy un ejemplo. Bandar bin Sultan. Bandar bin Sultan, miembro de la familia real saudí, era nieto de Ibn Saud, o creo que el rey Abdulaziz, el primer rey de la casa de Saud, no de Arabia Saudita. Y él había sido embajador saudí en Estados Unidos, en Washington, parece que por muchos años. Era amigo personal de los Bush, Bush padre, George H.W. Bush, y de George W. Bush, que creo que leí en un artículo al respecto que le apodaban por eso a Bandar bin Sultan, el embajador saudí en Washington, Bandar bin Bush, porque era muy amigo de los Bush. Eso dice mucho también por lo que viene después, porque él después fue nombrado jefe de inteligencia saudí y parece que se reunió con Putin en una dacha, la dacha o casa de campo o cabaña campestre de Putin en las afueras de Moscú,
después de que Putin estaba ya apoyando a Bashar al-Assad, al gobierno sirio, porque ya les mencioné los países que estaban esencialmente interviniendo en los asuntos internos de Siria para desestabilizarla. Pero había aquellos que apoyaban a Siria, Rusia, Irán, Hezbollah dentro del Líbano, estaban las milicias chiitas iraquíes también apoyando y otros como la China y Corea del Norte. Entonces, pues volviendo a Bandar bin Sultan, jefe entonces de la inteligencia saudí, y abro paréntesis, porque según una demanda de la aseguradora británica Lloyds, la de los barcos, ¿no? Pero tiene otros seguros también, demandó judicialmente, creo que al gobierno saudí, en 2021, creo que fue 2021-2022, ¿por qué? Para que Arabia Saudita pagara las primas que tuvo que pagar a los asegurados que murieron en los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque la Lloyds hizo una investigación y determinó que la familia real saudí, el gobierno saudí, que claro, ministros del gobierno saudí son miembros de la familia real saudí, es una monarquía absoluta, no lo olviden, islámica, suní, estuvieron involucrados en apoyar Al Qaeda. Incluso decían que no se pudo haber preparado, decía la Lloyd, si no me equivoco, los atentados del 11 de septiembre del 2001 sin el apoyo saudí. Y creo que la mujer de Bandar bin Sultan, el jefe de la inteligencia durante la guerra de Siria y anterior, antes embajador en Washington, estuvo involucrada. Entonces, ¿qué pasó? Pues se publicó no el informe de la Lloyds, pero sí titulares, no puntos importantes. Y a los 3 días la Lloyds retiró la demanda, que probablemente yo sospecho que los saudíes habrán soltado la pasta, como dicen, habrán abierto la billetera para que se calle la Lloyds y no diga nada. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el gobierno saudí ha estado enredado con Al Qaeda. No nos Lo sorprende que interesante es que apoye al frente al Nusra de Al Qaeda. Dime, sí. lo interesante es que la demanda fue por solo 215 millones de dólares, que de nuevo para nosotros es mucho dinero, pero para Lloyds of London es papel. Así que de No, y nuevo, para para los saudíes no sí, es nada. para los saudíes son 2 días de petróleo. O sea, pero planteo ese asunto porque me parece que fue más un intento precisamente de presionar a los saudíes que otra cosa. Pero sí, de acuerdo, la acabo de proyectar la demanda. Y profesor, entonces, el, el, la situación de Bashar, o sea, es que quiero proyectar para que la gente vea la cantidad de fuerzas que están peleando, que estaban aliadas contra Bashar al-Assad, pero que Sí. ahora, pues no necesariamente son amigos y que aparenta ser que están luchando en el sur, entonces, o sea, que están peleándose entre ellos para ver quién va a dirigir, porque hasta ahora está Oh, dirigiendo sí, le escucho. sí, no, perdona, sí, no es que quería mencionar, ya que hablaste de los chechenos, Ujú. que según se informó, digo, en un informe que salió en la prensa de lo que Bandar bin Sultan, jefe de la inteligencia saudí, al reunirse con Vladimir Putin, querían repartir con Rusia, la oferta de Arabia Saudita era repartirse el mercado de petróleo, en controlar los precios, Arabia Saudita como país importante, la OPEP, y Rusia, que está fuera de la OPEP, para que no le apoyara, a cambio de no apoyar a Bashar al-Assad y otras concesiones. Y dijo Bandar bin Sultan que ellos controlan a los grupos chechenos, los controlan, y que era como una amenaza velada ante los Juegos de Invierno que iban a venir en Rusia, en Sochi, que, como decir, dando a entender, bueno, si te pones de nuestro lado y abandonas a Bashar al-Assad, presidente de Siria en aquel entonces nosotros le diremos a los chechenos que no hagan nada contra ustedes en los Juegos de Invierno de Sochi que iban a venir. Ahora no recuerdo el año de la intervención, pero en base a esos Juegos de Invierno de Sochi, pues uno puede hacer el cálculo, pero por eso quería mencionártelo. Entonces, bueno, Bueno, rapidito, porque los yo Juegos de sé que, Sochi fueron en el 2014, por si acaso, así que... bueno, pues habría sido por aquel año. Bueno, sí, en Sí, 2014 era cuando Bashar al-Assad estuvo a punto de caer y si no llega a ser porque Rusia sí, intervino con sus aviones, hubiera caído. sí, claro. Entonces, otros motivos. Bueno, la mayoría suní que querría representación en el gobierno, porque quien mandaba era la minoría alawita. Los alawitas, de ahí venían los miembros del Partido Árabe Socialista Baas y la familia Assad. Los alawitas viven en la costa mediterránea de Siria, en la zona de Latakia o Latakia.
Y entonces, rápidamente, ¿quiénes son los alawitas? Que creo que son 12-14% de la población. Es la población, al parecer, original, antigua de Siria, porque ellos han estado de manera ecléctica incorporando a través de los milenios o de los siglos creencias religiosas de aquellos que les habían conquistado en su momento. Tienen, parece que, creencias en su religión supuestamente musulmana chiita, creencias al parecer pre-griegas, pre-helenísticas y pre-romanas. Tienen, parece que, elementos helenísticos de los tiempos después de Alejandro Magno, ¿no? De los reinos, como se acuerdan en la Biblia, los hermanos macabeos y los greco-sirios de Antíoco. Bueno, pues eso, la presencia helenística en Siria y después de los romanos. Tienen también elementos del cristianismo, porque un imán chiita de ellos esperan que regresará, que volverá y volverá resucitando entre los muertos. Al parecer eso lo tomaron de la resurrección de Jesucristo y lo incorporaron de manera ecléctica a sus creencias. Esos son los alawitas que sufrieron una masacre, diría yo, por parte de los combatientes estos que ahora forman el ejército de Siria o las fuerzas de seguridad del actual gobierno sirio, que se metieron en la zona de los alawitas y asesinaron a 700 personas, incluyendo mujeres y niños. Lo que están haciendo esos mismos ahora en el sur contra los drusos en la ciudad y región de Suwaida. Entonces, bueno, representación de la mayoría suní, que son los que han estado apoyando y celebrando a el nuevo régimen cuando derrocó a Bashar al-Assad. La bandera de ellos, con las 3 estrellas rojas, es realmente la bandera de la independencia de Francia en los años 40, 50 de Siria. La bandera que tenía Bashar al-Assad creo que estaba inspirado en la República Árabe Unida, ¿no? De tiempos en que, bueno, cuando Egipto estaba unido, a Siria, Irak también, ¿no? Yemen me parece, bueno, Yemen también, Yemen que sería Yemen del norte, me parece, sí, porque Yemen del sur era independiente, había sido antes posesión británica. Otro motivo, conflicto religioso, porque los saudíes no soportaban, por ejemplo, me imagino, que una mayoría musulmana suní, creyente del Islam sunita, estuviese dominada por esos apóstatas chiitas alawitas, que eran los que mandaban en la dictadura, el régimen dictatorial del Partido Árabe Socialista Baath de Hafez el-Assad, padre de Bashar al-Assad, después Bashar al-Assad, y que a la vez estaban apoyados por Irán, gran rival de Arabia Saudita dentro de pues el mundo islámico, por liderazgo del mundo musulmán en la zona del Cercano Oriente. Pues Arabia Saudita se considera, digamos, que el primus inter pares entre los musulmanes suníes, pero Irán era el otro, el elemento, digamos, que externo y chiita. Entonces, claro, Hezbollah tampoco era querido por, vamos a decirlo así, por Arabia Saudita, e incluso después de la guerra del 2006 en que Israel invade el Líbano, pues parece que Arabia Saudita había propuesto, eso lo leí en la prensa, un plan para crear una fuerza internacional para entrar en el Líbano y destruir a Hezbollah. Tal era el odio de los saudíes a los chiitas, en este caso de Hezbollah. Hay, por lo tanto, lo que quiero decir, un conflicto religioso, un elemento de guerra religiosa entre musulmanes suníes, musulmanes chiitas, que también se ha extendido, pues, obviamente es el que lleva más tiempo, Irán versus Arabia Saudita, y el apoyo de Irán a Hezbollah, el apoyo de Irán a Siria. Hay otra cosa, otro elemento. A veces los aliados de Arabia Saudita y de Estados Unidos, un aliado se enredaba contra Arabia Saudita. ¿A qué me refiero? Qatar. Qatar, que tiene entre las mayores reservas de gas natural del mundo, no sé si las terceras, cuartas reservas, porque las segundas creo que han sido Irán, la que no es gas de esquisto, ¿no? La que no es gas extraído de las rocas. La primera ha sido Rusia. Entonces Qatar ha apoyado a los hermanos musulmanes, a la hermandad musulmana, partido, movimiento islamista, político, religioso, creado en Egipto antes de la Segunda Guerra Mundial, y Hamas,
es la rama palestina de la hermandad musulmana. También la hermandad musulmana ha sido fuerte en Siria. ¿Y por qué los saudíes se han estado oponiendo a Qatar por su apoyo? Y Turquía también apoya a la hermandad musulmana y es aliada de Qatar. Turquía no es árabe, obviamente, son turcos, pero bueno, dentro de la región. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes son republicanos y Arabia Saudita es una monarquía absoluta. También lo es Qatar, pero apoya a los hermanos musulmanes y aliada de Arabia Saudita contra Qatar y contra el apoyo a la hermandad musulmana republicana, ¿no? Islámica, busca una república islámica como la de Irán, por ejemplo, aunque la de Irán es chiita, la de los hermanos musulmanes sería suní, pues tenía el apoyo de Arabia Saudita de Emiratos Árabes, también opuesto a el movimiento republicano islámico, porque ya saben, pues son como que 7 Emiratos Árabes unidos, son monarquías también, vamos a decir, absolutas. Entonces, eso también estaba cosiéndose, podríamos decir, directa e indirectamente el conflicto sirio, porque Hamas también tuvo que cortar con Siria durante parte del conflicto, porque claro, pues decían cómo Hamas va a apoyar a Bashar al-Assad, siendo apoyada, me imagino, pues por Qatar, no me imagino era cierto, por Qatar, por Turquía, tuvo que cortar Hamas con Siria en su momento. Después hubo una reconciliación y que creo que Hezbollah me dio, y no sé si un ayatollah de estos de Irak. Pero bueno, el punto es que había otro tema también. Eh, Al caer Bashar al-Assad en la geopolítica, entonces Irán perdía su puente hacia Hezbollah, no podía apoyar, queda aislado, ahora mismo queda aislada Hezbollah, porque Irán pues no tiene, digamos que, eh, o no lo usa, no los medios marítimos para ayudar a Hezbollah, habría un bloqueo naval por parte de Israel y de Estados Unidos, interceptarían armas de ir por mar, siempre fue más cómodo para Irán sobrevolar Siria o Rusia cuando iba a suministrar a sus bases en Tartus, ¿no? Tortosa para los cruzados, en la costa siria, o la base de Khmeimim, creo que por Latakia, base aérea principal de los rusos, que por cierto los rusos están negociando con el nuevo régimen de Ahmed Shara, al-Shara, o como yo le llamo por su nombre, que para mí es el genuino, como comandante jefe de Al-Qaeda frente al Nusra Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Golani. Pues están negociando los rusos con el régimen de al-Shara o al-Golani, como yo le llamo, para ver si pueden seguir con la base al menos naval, ¿no? La base del ataque de Tartus. Probablemente quizás no les darán la base aérea. Pero bueno, está el tema geopolítico. Cae el gobierno de Bashar al-Assad, se rompe ese puente entre Irán, Mesopotamia o Irak, ¿no? Que en árabe Mesopotamia, Siria, Líbano, Hezbollah. Otro punto, parece que Qatar proponía un gasoducto para exportar a Occidente el gas catarí, que por lo general pues es exportado como gas licuado, el proyecto era, un proyecto era vincular el gasoducto que iba a pasar pues de Qatar a Arabia Saudita, de Arabia Saudita a Jordania y de Jordania a Siria y de ahí a Turquía y de Turquía a los mercados europeos. Pero parece que Bashar al-Assad se opuso en 2010, creo que fue, porque no, creo que el argumento era que no quería traicionar a Rusia, porque Rusia, claro, era el principal vendedor de gas natural a Europa, la Unión Europea en aquel tiempo. Entonces no quería que hubiese una competencia que seria, ¿no? Por parte de Qatar hacia Rusia. Y eso podría haber motivado que Qatar apoyase a esa coalición, lo mismo los turcos, pues habría estado el negocio que perdían de ese gasoducto por la oposición de Siria. Así que si caía el gobierno sirio, pues presumiblemente habría un nuevo gobierno que permitiría a la larga ese proyecto de gasoducto en el cual se podían lucrar no solamente turcos, saudíes, jordanos, los mismos sirios del nuevo gobierno tras derrocar al de Bashar al-Assad y claro, probablemente empresas occidentales. Y bueno, no olvidemos el negocio también porque un ejemplo, no, un ejemplo, parece que 3 empresas americanas energéticas van a reconstruir el sector energético
de Siria, que produce algo de petróleo y algo de gas natural en el noroeste del país, en las zonas kurdas sobre todo, y pues al sur por Deir ez-Zor creo, al sur de la zona kurda, al norte del río Éufrates. Entonces, ¿cuáles son esas empresas? Lo que leí es que son, pues, Baker Hughes es una, la otra que recuerdo es Hunter Energy, y la otra es Argent, como Argento, ¿no? Argent LNG, será por Liquefied Natural Gas, si no me equivoco es el LNG. Y esas van a participar en la reconstrucción del sector energético sirio, y creo que una empresa de Emiratos Árabes Unidos, portuaria, va a participar en la reconstrucción del puerto no sé si de Tartus, el puerto civil, donde estaba la base rusa, así que la parte comercial, la parte civil. Así que esos son elementos que podrían indicar, y sobre todo, más importante, para mí al menos, Estados Unidos habría intervenido para socavar las bases del gobierno sirio de Bashar al-Assad para eliminar un enemigo de Israel. Sobre todo eso, un enemigo de Israel, tumban a Bashar al-Assad, habría supuestamente un gobierno amigo de Israel que firmaría la paz con Israel, como lo hizo Egipto, como lo hizo Jordania, y los acuerdos de Abraham, de Emiratos Árabes y de Bahrein, etcétera. ¿Cuál es el problema? Ajá, aquí viene la realidad. Vuelvo y repito, el presidente de Siria, que se ha cambiado su fatiga militar de combatiente a chaqueta y corbata, y cambió el nombre a Ahmed al-Shara. Su nombre como comandante del Frente al-Nusra de Al-Qaeda era Abu Mohammed al-Golan. Y él fue camarada de armas, compañero de armas del fundador del Estado Islámico, al-Baghdadi. O sea que ya pueden ver su círculo, ¿no? Supuestamente él cortó, se peleó con al-Baghdadi, pero estos grupos que surgieron, islamistas, suníes, radicales, terroristas, para tumbar al gobierno sirio. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos habría apoyado esos grupos. Bueno, para no tener que invadir Siria como Bush hizo con Irak, con Mesopotamia, que eso pues fue empantanarse allí. Cuando estuvieron desde el 2003 hasta el 2011, creo, ¿no? Que bajo Obama creo que se salieron de Irak. Después volvieron. ¿Qué cosa? Qué curioso. Después de haber salido Obama, haber sacado sus fuerzas americanas, las bases en Irak, y hubo protestas de los republicanos después de tantos esfuerzos y gastos, que cómo se retiraron de esas bases. Ajá, y viene el Estado Islámico, ataca desde Siria, invade el norte de Irak, ocupa Mosul y avanzan hacia Bagdad. Pero frenaron el avance de Estado Islámico. Por cierto, el cuerpo de ejército, creo que en Mosul, entrenado por los americanos del ejército iraquí, una porquería, se desintegró. Mucho gasto que habrán dedicado para entrenar y equipar esas tropas que no valían nada. Entonces avanzaban, esto como una anécdota, porque se supone que estemos hablando de Siria y de los disturbios del sur de Siria, pero bueno, dentro del contexto, avanzaban hacia Bagdad, y entonces los iraníes movilizaron a las milicias, creo que chiitas iraquíes, y ahí es donde estaba, ¿cómo se llamaba? A ver, refréscame, Jay, la memoria del comandante de las Guardia Revolucionaria Islámica iraní que Trump mandó matar. Se me olvidó el nombre a mí también, pero sí, está Soleimani. Soleimani, tiene razón usted. Él ayudó a frenar el avance de Estado Islámico y frenó y movilizó, digamos que a los iraquíes para pasar a la contraofensiva. Él jugó un papel muy importante contra Estado Islámico. Curioso que después Trump lo manda a matar. Pero algo recuerdo en aquel tiempo, que los kurdos iraquíes estaban desesperados, alertando, enviando mensajes a Washington, enviando mensajes a los británicos, que se preparaba una ofensiva del lado sirio del Estado Islámico. No hicieron nada. Obama y creo que ¿cómo se llamaba? El primer ministro británico, Cameron, David Cameron, no hicieron nada para frenar esa ofensiva, como que si lo hubieran permitido.
Y algo que yo había leído antes era que se dice que Estados Unidos pudo, serían sus servicios de inteligencia, reclutaron oficiales del partido Baath iraquí, porque había dos partidos árabes socialistas Baath, el sirio y el iraquí. Los dos eran enemigos mortales. El uno, el iraquí con Saddam Hussein como líder, era de mayoría suní, árabe suní, pero el de Siria era de mayoría eh, chiita, alawita, que no era la mayoría en Siria, ¿no? Tampoco los iraquíes árabes suníes eran mayoría en Irak, la mayoría eran chiitas, árabes chiitas, ¿no? Pues del sur, ¿no? Pero el punto es que habrían reclutado oficiales militares del régimen de Bashar al-Assad, incluyendo oficiales de inteligencia, que eran los comandantes militares de Estado Islámico y eran los que les daban sus éxitos en el campo de batalla porque los combatientes en sí de Estado Islámico eran tipos, ¿no? Que iban pues de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo el mundo occidental, ¿no? De Reino Unido, de Francia, hasta de Alemania, gente atraída a la yihad, a la guerra santa musulmana, bla, bla, bla. Esos no tenían entrenamiento militar, pero parece que los oficiales que los mandaban habían sido del régimen de Saddam Hussein, que claro, había pues desaparecido, ¿no? Se había desintegrado tras la invasión de Estados Unidos del 2003. Entonces, lo que leí era, no sé si sea cierto, que habían sido reclutados, sería por los servicios de inteligencia americanos, pero por Estados Unidos, para crear el Estado Islámico. ¿Y cuál era la lógica de eso? Bueno, crear un enemigo, como crear un arma biológica, y soltarla en suelo enemigo para crear el caos y la mayor destrucción posible del Estado sirio y para que no pudiese recuperarse ante los ataques de estos grupos terroristas de los otros, como Al-Qaeda, que pretendían ocupar el poder. O sea que era crear como un tumor, un elemento maligno dentro de Siria que no permitiese al Estado sirio levantarse y derrotar esa amenaza, digamos, que venía de múltiples vectores del extranjero. Hubo incluso un artículo que salió en el Guardian británico sobre distintos suministros de armas, armas que venían de Serbia, armas que venían de Bulgaria, creo, de otros países que habían sido de la antigua Yugoslavia o del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, creo que incluso armas de Ucrania, y que eran pagadas por países como Emiratos Árabes Unidos, y esas armas después iban al Estado Islámico. O sea que había una red de suministros de armas que venían de países aliados europeos, pagados por estos países árabes ricos, entre ellos recuerdo Emiratos Árabes Unidos, me imagino que habrá estado Arabia Saudita, pero ahora no recuerdo, habría que buscar ese artículo del Guardian, que era como un equipo de periodistas que hizo la investigación y las armas iban a manos. Hasta la BBC lo reportó, que armas de estas de origen soviético, de diseño soviético, que venían de Europa, eran suministradas al Estado Islámico y pagadas por países árabes ricos del Golfo Pérsico. O sea que parece que Estado Islámico también era parte del meollo, del jueguito para... ¿Y por qué invaden Irak? Bueno, porque el primer ministro iraquí de aquel momento era, a ver cómo se llamaba, eh, se me escapa el nombre, pero era un chiita. Era un chiita que había sido, cuando bajo el gobierno o dictadura de Saddam Hussein, como reprimían a los chiitas de la mitad, desde Bagdad hasta el sur, ¿no? Hasta el Golfo Pérsico, se fue exilado a Irán. Allí estudió, creo, y después, con la caída de Hussein, regresó a Irak y eventualmente ocupó un cargo de primer ministro. Con elecciones democráticas eran los partidos o los votantes árabes chiitas de Irak que lo votaron, lo llevaron al poder. Y ahora se me escapa el nombre, pero él era el que negoció, el que rehusó dar garantías jurídicas a las tropas americanas en las bases en Irak, lo que motivó a Obama a retirar las bases, porque siempre Estados Unidos pide, cuando tiene bases en el extranjero, que si un soldado americano, un personal militar o civil comete un crimen,
en ese país que no sean juzgados por las cortes de ese país, sino por cortes de Estados Unidos. Pero hay que firmar un acuerdo bilateral. Y ese primer ministro iraquí, que ahora no recuerdo el nombre, eh, eh, se rehusó firmar ese acuerdo. Entonces Obama se retira. Pero en 2014 es la ofensiva de Estado Islámico. Ahí sí que pidieron la presencia americana, claro, para también ayudar a derrotar al Estado Islámico. O sea que ese primer ministro tuvo que renunciar, el iraquí que se había opuesto como resultado de la invasión de Estado Islámico y de las presiones de Obama y de Biden, vicepresidente de Obama, que renunciara ese primer ministro iraquí, que no había sido amigable, pues había sido hostil, pero no hostil en un sentido violento, sino político, a la presencia americana de Estados Unidos. Entonces, pues ya ves, lo que me parece era que si la invasión de Estado Islámico al norte de Irak en 2014 habría sido empujada por intereses americanos para forzar un cambio de gobierno en Irak y que este primer ministro, que se me escapa su nombre, iraquí, chiita, El único que a mí iraní, se me ocurre Al-Maliki, que era el que... al-Maliki, ese mismo, al-Maliki, gracias, ese mismo, y renunció y bueno, pues volvieron las bases. Entonces, volvamos al sur de Siria. ¿Quién manda? Pues manda el que fue en Siria. Cambió de nombre, de apariencia, el comandante del Frente al-Nusra al-Qaeda. Para mí, que él sigue siendo el mismo, aunque haya cambiado de nombre dentro de la guerra, porque él dejó de ser Frente al-Nusra al-Qaeda y cambió de nombre. El nombre ahora se me escapa, Tahrir al-Sham, una cosa así, cambiaron de nombre para que no apareciera lo de Al-Qaeda y claro, la opinión pública occidental, más con Estados Unidos como importante valedor, ¿no? Apoyo de estos grupos que John Kerry, secretario de Estado de Obama, en su segunda presidencia llamaba oposición moderada. Armados, pero era oposición moderada para John Kerry. Con esto les quiero decir con ironía que Estados Unidos ha mentido al decir que estos grupos como que no son terroristas, que son simplemente insurgentes, son terroristas, son islamistas, odian a los que no son musulmanes, como ellos, suníes, como los chiitas u otros grupos, y además usaron armas químicas, porque esa es la otra cosa. Venían a decir que Bashar al-Assad, su gobierno, era el que usaba las armas químicas contra su gente. No, eran ellos, según este Seymour Hersh, en ese capítulo de, creo que de Red Line and the Rat Line, publicado en un libro que publicó sobre la muerte de Osama Bin Laden, pues allí él habla que los turcos y los saudíes, según fuentes de inteligencia occidental que se lo revelaron, él cita eso, él dice, pero considero que es un periodista de prestigio que no va a estar haciendo, inventándose cosas, que Turquía y Arabia Saudita dieron precursores y como decir, componentes para que, creo que era frente al Nusra al-Qaeda, pero uno de estos grupos islamistas terroristas enfrentados al gobierno sirio de Bashar al-Assad, fabricaran gas sarín, el agente nervioso sarín. ¿Cómo opera el gas nervioso? Bueno, eran unos cuantos gases nerviosos, tabun, sarin, soman, bromacil. Los ingleses tras la Segunda Guerra Mundial crearon el agente VX o VX, pero tabun, sarin, soman, bromacil fueron desarrollados por los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Eran se basaban en insecticidas que afectaban el sistema nervioso de los insectos, paralizándolo y causándoles la muerte, pues lo desarrollaron en armas químicas, agentes nerviosos, que paralizan el sistema nervioso de la víctima humana o animal, ¿no? Pues afecta también pues a perros, ganado, lo que sea. Y bueno, la persona muere, me imagino, por el paro cardíaco, ¿no? Porque ya nada funciona, el sistema nervioso se para el corazón y ahí queda, y es cuestión de segundos. Entonces, parece que estos terroristas usaban el gas nervioso sarin y llevaban a cabo falsos positivos, llevando a cabo ataques contra la población para que acusaran al gobierno sirio
y tratar de precipitar una intervención americana que fuese devastadora, ataques de misiles crucero Tomahawk, ataques aéreos que provocasen el debilitamiento de las Fuerzas Armadas sirias y su caída, porque estos grupos no podían meramente tumbar al gobierno sirio en aquel momento. Entonces la idea era, y ahí en 2013 estuvieron cerca, por un ataque químico en Duma, al este de Damasco, un suburbio, que acusaron al gobierno sirio de haberlo hecho. Yo tengo mis serias dudas de ello. No considero que fueron los del gobierno sirio que lo hicieron, fueron los mismos insurgentes. Hay informes periodísticos que hablan de eso, y son veraces, pero hay un informe de CNN que hablaba que por los síntomas de las víctimas civiles parece que no murieron, sino que estaban drogadas, y se hablaba que pudo haber sido el agente B, B de burro, Z de zorro, BZ, le llamaban Buzz Agent, y fue creado como una droga, creo que por científicos suizos, pero como no tenía una función positiva, pues lo descartaron. Pero el ejército americano y después otras fuerzas armadas, no sé si la soviética también, en la Guerra Fría del siglo XX lo adoptaron. Y la idea era soñar, adormecer, o sea, dejar como en un estado medio de coma, pero sin matar a las víctimas que aspiraran respiraran este gas, después de ciertas horas volvían a despertar. Pero era una forma, se había creado como un arma por Estados Unidos al menos, y no era el único, pero llegaron a armar municiones con ese gas, y la idea era esparcirlo por aerosol, por ejemplo, en una embarcación que tenía que ser tomada por asalto por fuerzas especiales, drogaban así o soñaban, hacían dormir a los que controlaban la embarcación para poder ser capturada por comandos que no encontrarían, por lo tanto, oposición sin tener que matar a los que recibían el ataque. Los rusos dijeron, un científico ruso, creo, periodista científico, que se acuerdan el ataque al teatro en Moscú, ahora se me escapa el nombre, pero fue durante la primera presidencia de Putin, y según dijo este ruso, el gas que usó la FSB, los servicios de inteligencia rusos que usaron tropas comando para Dubrovka, el teatro Dubrovka, sí, que había sido capturado por comandos chechenos durante la Segunda Guerra de Chechenia, y tenían a los que habían ido al teatro como rehenes. Entonces lo que hizo Putin era que su fuerza, parece que de inteligencia, soltó un gas, que la idea era dormir a todo el mundo, a terroristas o los comandos chechenos terroristas, como también a los rehenes. Lo que pasa es que una buena parte de los rehenes murió por ese gas. Que decía este ruso que era el agente BZ, el Boss Agent. Pero bueno, volviendo a CNN, especulaban que realmente lo que habría sido usado contra las víctimas esas en Duma, al este de Damasco en 2013, era ese agente. Otra fuente, no sé si habla del gas nervioso sarín, y que fueron los saudíes que lo suministraron. Eh, eh, Frente al Nusra Yo, al-Qaeda, no yo si no mal recuerdo, pero recuerdo, había hubo un otro. estudio, Jaish al-Islam, dime, sí. sí, hubo un estudio que decía que había sido un derivado del fentanilo, carfentanil y remifentanil, que eran Ya. dos, los que usó Putin, me refiero, por si acaso. Y Ya, ya. mató a ciento y pico de personas y 700 heridos. Sí, en el Teatro Dubrovka. Sí. Entonces, bueno, mi argumento es, porque oficialmente las armas químicas las usaron los de Bashar al-Assad, el ejército sirio. Yo no lo creo. Hay evidencia, incluso la de miembro de la funcionaria de las Naciones Unidas, creo que era Carla del Ponte, llegó a llevar una investigación y determinó que quienes usaron el gas usado en ataques en el norte de Siria, creo que era, no fueron los del gobierno sirio, eran estos grupos insurgentes que yo les llamo terroristas islamistas.
y eso, si no me equivoco, el nombre de ella, Carla del Ponte, Sí, salió un hizo informe del antes. 2013. Ese. Entonces, eh, ¿qué salvó a Siria del bombardeo de Obama? Porque acusaban a esa masacre de civiles en Duma, creo que era, o en Guta, que John Kerry o Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, convenció a John Kerry, secretario de Estado en la segunda presidencia Obama, a que qué pasa si Siria eliminaba todo su arsenal de armas químicas, si eso podría parar el ataque punitivo de Obama. Y aceptó Kerry, aceptó Obama. Y bueno, ahí lo digo porque esa eliminación de armas químicas estuvo bajo supervisión internacional. Estados Unidos estuvo involucrado. No vengan a decir después que sacaban los del gobierno sirio armas químicas, si no es que las habían destruido. Pero volviendo al tema, Seymour Hersh, el periodista, habla que frente al Nusra de Al Qaeda, si bien recuerdo, recibió precursores, materiales, ingredientes de Turquía y Arabia Saudita para fabricar el gas sarín. O sea que potencialmente, diría yo, no lo he leído que ahora lo tienen, pero ¿quién supervisó frente al Nusra Al Qaeda? Su líder es el actual presidente de Siria. Podrían tener las armas químicas y si no tienen muchas, pueden fabricarlas porque controlan el Estado sirio ahora. ¿Quién les va a controlar? Volviendo al tema, no los considero demócratas. Israel en eso coincide también, que las llamadas fuerzas del ejército sirio actuales y fuerzas de seguridad, vamos a decir que sería equivalente a la policía, la gendarmería o la gendarmería francesa o la Guardia Civil Española, en cuanto a guardias de seguridad paramilitar me refiero, no es que sean lo mismo, obviamente no lo son. Son para mí, son los terroristas, los combatientes, los insurgentes, pero vamos a decir islamistas suníes. No les quieren llamar terroristas, pero islamistas, yihadistas suníes que combatieron a Bashar al-Assad por años. En 2018-19 se concentraron en Idlib, después que lo sacaron las tropas sirias con el apoyo de los rusos, etcétera. Lo sacaron de la ciudad de Alepo, que era creo que la segunda ciudad más importante de Siria después de Damasco, en el norte. Se refugiaron en el noroeste de Siria, en la región de la gobernación de Idlib, al sur de Turquía. Los turcos obviamente les daban apoyo. Washington les daba apoyo. Arabia Saudita les habrá dado financiación. Un papel muy importante jugó el ejército turco, obviamente órdenes de Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, y su servicio de inteligencia que era la MIT, como MIT, ¿no? La universidad, bueno, MIT, Servicio de Inteligencia Turco. Al final Rusia y Turquía negociaron un cese al fuego y una zona desmilitarizada 2018-2019. O sea que combatientes yihadistas, enemigos del gobierno sirio, yo les llamo terroristas, porque además decapitaban prisioneros, usaban, como digo, armas químicas, tenían bombarderos suicidas que iban a una posición del gobierno sirio y se hacían explotar. Digo, clásico terrorista, cometían crímenes de guerra. Pues 100.000 combatientes que se rendían en regiones más al sur, se les permitía refugiarse en Idlib. O sea que no, aquellos que se querían reinsertar se les permitía entregarse a las autoridades sirias, pero los que quizá tenían el mejor juicio de no entregarse y escapar con vida, se les permitía ir a esa región de Idlib bajo protección turca, dentro de Siria. Leí que llegaron a acumular hasta 100.000 combatientes en una población concentrada de 3 millones, que eran los familiares de los combatientes, probablemente compartían su visión islamista, árabe suní, de sus hombres que combatían. Y claro, yo diría que ese núcleo de 100.000 yihadistas eran los que después tumbaron a Bashar al-Assad en 2024. Se desintegró el ejército sirio, Rusia no les podía ayudar, Rusia pues estaba por perder o ya había perdido estaba por perder 1 millón de soldados entre muertos y heridos en la guerra de Ucrania, Irán se vio incapaz de ayudarles y Hezbollah tampoco les ayudó.
Así que pues Siria no pudo el gobierno sirio soportar. Pero si hablamos de 100.000, ahí tienen un ejército. Y son gente entrenada en la guerra, guerra de guerrillas, guerra insurgente, guerra terrorista, pero bien entrenados y bien motivados, porque les motiva la guerra santa, la yihad. Y ya saben que si mueren combatiendo van al cielo, así es como creen ellos, no es su creencia. Así que morir combatiendo para ellos es la salvación automática. Y el odio que tienen hacia los grupos que no son como ellos, pues ya lo pudieron ver en su forma más extrema bajo el Estado Islámico, el grupo terrorista este. Pero Al-Qaeda no son mucho mejores tampoco. Y vieron cómo, ya le mencioné eso antes, lo repito de nuevo, se los recuerdo, cómo hace unas semanas o unos meses entraron en la zona costera de Siria, donde vive pues la minoría, son mayoría o la mayoría alawita, ¿no? Chiita, que eran los de la clase gobernante, los del Partido Árabe Socialista más, de la familia de Bashar al-Assad, ¿no? Que mandaban en tiempos de la dictadura del Partido Árabe Socialista Baath, pues entraron en la zona costera de la Taquía, donde están los alawíes, y masacraron a 700 personas. Entonces, no sé si un mes después, o fue el mes pasado, en junio, un tipo que alegaba, digo, la autoría de su atentado suicida se lo adjudicó un grupo que al parecer se decantó del Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que se separó. La versión oficial del atentado, que les voy a decir, del gobierno de Ahmed al-Shara o al-Golani, como prefiero llamarle, pues era que fue el Estado Islámico. Pero no, ese grupo desmintió eso, dijeron que fueron ellos. Habían sido parte del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Aparentemente ya no lo son, aparentemente. El bombardero suicida envuelto en explosivos se metió en una iglesia ortodoxa cristiana, obviamente, en Damasco, y se hizo explotar durante la misa y mató a 24 o 25 personas, así nomás. Pero el gobierno de Al-Shara o Al-Golani dijo que fue Estado Islámico, cuando parece que fue ese otro grupo. Mi teoría, pero es solo mi especulación. Al-Golani o Al-Shara lo autorizó, le echó la culpa a otro, pero era meterse con las minorías religiosas. Estos islamistas, les recuerdo, ese es mi punto de vista, son Al-Qaeda, son como los talibán. Peores quizá el Estado Islámico, no sé cuánto peores, porque no olvidemos que al-Baghdadi, fundador del Estado Islámico, era compañero de armas y, vamos a decir, camarada, sino amigo de el actual presidente sirio. Entonces, por eso Israel no los traga. Volvamos ahora sí al sur. Se había metido con las alawitas, que habían sido la base de poder del régimen anterior, de Bashar al-Assad. Se metieron con los cristianos. Quiero decirles que en tiempos del régimen de Bashar al-Assad, mi entendimiento, mi interpretación es que lo que tengo entendido es que ese partido árabe socialista, que era secular, permitía a las mujeres vestir como quisieran, con el pelo descubierto, ponerse bikini en la piscina o en la playa, estudiar en la universidad, nada de andar tapadas la cabeza, es algo que no le habrá gustado a los saudíes, los benefactores, uno de los benefactores de este grupo de Al-Qaeda, pues favorecía a las minorías religiosas, porque por siglos parece que los alawitas habían estado oprimidos por los suníes, por los árabes musulmanes suníes, que parece que han despreciado a los chiitas. Como digo, según Bandar bin Sultan, jefe de la inteligencia saudí, embajador de la Saudí en Washington, amigo de los Bush, él llegó a decir que los chiitas son apóstatas. Y ahora que han entrado los del ejército sirio, que son estos terroristas, ejército de terroristas, diría yo, en Suwaida, la principal ciudad, una de las principales en el sureste o sur de Siria, suroeste, bueno, no está muy lejos de las alturas del Golán, realmente está más cerca de Jordania, diría yo, si no me equivoco, Suwaida, bastión de los drusos, ¿quiénes son?
Bueno, según leí Wikipedia, una religión abrahámica, monoteísta, probablemente un grupo antiguo como los samaritanos. Y hay algo interesante, pero bueno, yo soy católico creyente. Para los que crean, yo se los cuento, ya ustedes decidan lo que quieran. Yo considero, y abro paréntesis, que la sábana santa o el santo sudario de Turín envolvió al cuerpo muerto de Jesucristo después de que murió en la cruz. Y dejó fotografiada quien quiera que fue envuelto en ese sudario una imagen fotográfica tridimensional en la tela de tejido vegetal. Sí que le hicieron pruebas al tejido, decían que era una falsificación medieval del siglo XIV. Parece que lo que hacían los medievales es que cuando el tejido en los bordes se dañaba, le hacían una reparación insertándole fibras de tejido más moderno para que no se deshilachara todo el tejido. Pero bueno, el punto es, hay análisis de sangre que dejó el individuo la sangre en la santa sábana, santo sudario. Hicieron prueba de ADN y creo que es el término correcto, ADN mitocondrial, que sería el de la madre del que fue amortajado por la sábana santa. Y resulta que la madre del amortajado tenía gen druso. Y entonces buscaron, trataron de localizar si tenía todavía parientes entre las comunidades drusas. No sé cuál de ellas habrá sido, porque hay drusos en el norte de Galilea, que era Palestina, ahora es Israel. Hay drusos en el sur, centro, bueno, en el Líbano. Hay drusos en el sur de Siria. Y hay drusos en las alturas del Golán, que ahora son de Israel, pero que fueron de Siria hasta 1967. Y resulta que han descubierto parientes, no descendientes, pero parientes que estaban emparentados lejanamente con la Virgen María. Así que un pueblo antiguo, los drusos, quieran creer o no en esto. Eh, y bueno, pues, ¿y por qué Israel interviene? Bueno, hay gente que ha dicho, no, interviene porque quieren fragmentar a Siria, es una excusa, los disturbios de Subaida. Bueno, ¿cómo empezaron los disturbios? Decían que fueron unos beduinos, que son árabes, son los árabes del desierto. Viven como vivían los antiguos israelitas antes de asentarse en la tierra prometida, en tiendas de campaña. Los beduinos tienen camellos o tenían, ¿no? Quizá ahora tengan vehículos de gasolina y en tiendas de campaña en el desierto y todo. Bueno, pues estos beduinos parece que llevaban harto tiempo de hostilidad con los drusos. Los drusos pues viven en poblaciones, los beduinos en tiendas de campaña o campamentos que no son pues, permanentes. Entonces, que parece que una versión es que los beduinos establecieron un puesto de control, un checkpoint, un puesto de control de carretera que afectaba a los drusos negativamente. Otro es que un comerciante druso fue secuestrado por los beduinos. Y ahí empezó la cosa. Ahora, hay tres grupos importantes, tres líderes drusos distintos en Siria, tengo entendido, en Suwaida. O sea que tienen algunos o los tres, o hay milicias drusas. Me imagino que cada uno de esos tres grupos con sus líderes religiosos distintos tiene sus milicias. Pero la cosa estaba tranquila. Durante el alzamiento contra Bashar al-Assad, que empezó en 2011, pues realmente no hubo mucha actividad militar allí. Los drusos vivían tranquilos. Es ahora con el nuevo gobierno, que yo digo que son los del Frente al-Nusra de Al-Qaeda, vamos a decirlo por lo que son, y no por decir, bueno, que insurgentes, que no sé qué, que no sé cuánto, no. Son terroristas islamistas. Israel se da cuenta. Quizá en Occidente puedan tomar a muchos la propaganda de Estados Unidos que ha apoyado a esos terroristas, junto con los turcos, los saudíes y la prensa occidental anglosajona ha tapado la realidad y los ha pintado como que si son reformistas. No lo son, son de Al Qaeda. Y si no me creen, al menos presten atención a lo que dice Israel, porque eso a ellos no los toman de bobos. Si algo tienen los judíos israelíes es que son muy listos y no los toman de tontos, para no decir otra palabra, local. Entonces,
ellos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, quién está en el poder. Y esa gente, Al-Shara, envió al ejército cuando empezaron los disturbios que, en mi opinión, fueron provocados. Les habrán dicho a los beduinos que vayan a armar jaleo, a iniciar, a prender la mecha. Y una vez que estallan los combates entre drusos y beduinos, provocados por los beduinos, que ahí se hablaba de un beduino, lo entrevistaban, no sé si la BBC o la Deutsche Welle alemana, la BBC británica, envuelto en su turbante y cubriéndole la cara, diciendo, vamos a matarlos, vamos a entrar en sus casas y a matarlos. A eso fueron. Ellos eran la punta de lanza, los proxies, pero después era la excusa iniciar, ese es mi argumento, claro. Iniciaron la cosa, el problema, para que venga el ejército. ¿Y quién es el ejército? Los terroristas, eso. Esa coalición de terroristas islamistas que llegaron a usar armas químicas en su momento en la guerra de Siria, de la guerra de los 13 años, del 2011 al 2024. Entonces Israel pues vio la situación. ¿Qué pasó? Bueno, como ya saben, los drusos tienen una importante presencia en Israel. Viven en las alturas del Golán, pero parece que también viven en el norte de Galilea. Según dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, creo que lo dijo él, hablando ante las cámaras, ¿no? Con estos disturbios del sur de Siria, que están integrados incluso en las fuerzas de defensa israelíes, Israeli Defense Forces, fuerzas de defensa israelíes, los drusos, combatiendo en uniforme israelí como si fueran soldados judíos, pero son soldados drusos del Estado de Israel. Pero los disturbios estos, que en mi opinión los provocaron los beduinos, que son árabes suníes, como pueden ver hay un conflicto religioso, suníes versus chiitas, pero realmente los drusos no son chiitas. Su religión parece que está vinculada al chiismo musulmán, pero no son estrictamente considerados chiitas. Tienen elementos, yo diría. Entonces hay una cuestión de guerra religiosa entre los fanáticos, estos yihadistas, contra todos aquellos que no son creyentes como ellos, que son infieles. Han llamado a los drusos infieles, los han llamado cerdos. Entonces no me sorprendería que les llamen apóstatas también, por ser medio chiitas. Como llaman a los chiitas, los suníes, estos fanáticos, los llaman apóstatas. Entonces, pues hay un conflicto religioso, pero también podría ser un conflicto como llamarían étnico, árabes versus drusos, que son otro grupo. Y ya se pueden imaginar, si odian a los drusos, odian a los alawitas que los han masacrado, odian a los cristianos, ¿qué harán con los judíos si llegan a poner pie en Israel? ¿Qué harán con los judíos? Y en Israel lo saben, más cuando estos, como les digo, usaron armas químicas, aunque Estados Unidos lo niegue. Otra mentira de Washington, que las armas químicas las usó el régimen de Bashar al-Assad contra su pueblo. No, fueron los islamistas estos que lo usaron para crear falsos positivos y provocar una intervención. Ahí estaban los famosos cascos blancos, disque grupos de ayuda humanitaria, pero que parece que participaban en filmar falsas víctimas entre la población civil para después decir que habían sufrido un ataque químico del gobierno. Todo bien organizado, muy bien organizado por Estados Unidos. Abro paréntesis, y yo no me considero antiamericano, soy muy crítico, eso sí, y como ustedes soy ciudadano americano porque nací en Puerto Rico. Y además estuve en el Colegio Marista, que es bastión del Partido Nuevo Progresista, o al menos lo fue en su momento. Ha producido unos cuantos gobernadores del PNP. Pues mintieron con lo de Irán diciendo que si están enriqueciendo uranio es única y absolutamente para tener armas nucleares. No, porque puedes tener material para fabricar isótopos médicos de medicina nuclear de manera más eficiente y a escala industrial. Otro argumento, también puedes crear combustible nuclear para venderlo para reactores civiles, aunque sea altamente enriquecido, porque Estados Unidos, para evitar sí la proliferación, porque es verdad, eso sí es cierto, si enriqueces el uranio al 90%, lo necesitas para armas nucleares, aunque también lo puedes necesitar para medicina nuclear. Y también lo podrías usar para combustible de reactores.
aunque la tónica en Occidente ahora es crear un combustible nuclear de poco enriquecimiento, 5%, algo así, para evitar precisamente que se pueda usar para armas nucleares. Pero bueno, es al menos la mentira en cuanto a la medicina nuclear que lo han omitido. La otra mentira, en mi opinión, era al hablar de estos grupos como oposición moderada en tiempos de John Kerry, de Obama, decir que usaban armas químicas contra su pueblo, sobre todo después que habían sido eliminadas bajo supervisión de la ONU, de Estados Unidos y todo. Entonces, estos grupos que ahora su líder, uno de sus caudillos, Ahmed al-Shara, alias Abu Mohamed al-Golani, porque parece que su familia venía de las alturas del Golán, eran sirios de allí. Entonces, originalmente, antes de la creación del Estado de Israel, pues aparece como un hombre muy recto, occidental, chaqueta, corbata, muy sereno. Era el comandante de Al Qaeda, por Dios santo. Es como poner a Osama Bin Laden como presidente de un país musulmán y todo, pues es absurdo. Y vuelvo y repito, en Israel se dan cuenta. Entonces, Israel interviene bombardeando el Ministerio de Defensa de Damasco. Decían unos, ay, ¿por qué si iba a defender a los drusos? ¿Por qué bombardean Damasco? Bueno, porque es el cuartel general del ejército. Y el ejército sirio ahora son esos terroristas que estaban vinculados a Al Qaeda y a otros grupos como Jaish al-Islam, que fue fundado por el hijo de un clérigo sirio que se refugió huyendo del régimen de Bashar al-Assad, se refugió en Arabia Saudita y el hijo volvió a Siria y creó ese grupo pro-saudí, grupo terrorista Jaish al-Islam, distinto al Frente al-Nusra de Al-Qaeda, es que había numerosos grupos, incluso el Ejército Libre de Siria, que originalmente había sido fundado para derrocar a Bashar al-Assad en 2011, el golpe fracasó y estaba formado por ex militares desertores del ejército sirio, supuestamente seculares. A la larga se islamizó, se radicalizó y apoyado por los turcos, que no olviden, Erdogan es islamista, aunque no sea tan islamista como los talibán o los saudíes, pero es islamista el presidente turco. Así que Israel vio que al atacar a los drusos que viven, hay una comunidad importante en Israel, la población drusa de las alturas del Golán de Israel estaba, porque Israel se lo anexó ilegalmente, pero bueno, se lo anexó, digo ilegalmente porque la ONU no lo reconoce, lo considera territorio ocupado como Cisjordania y Gaza. Pero volviendo al tema, drusos de Israel, ciudadanos israelíes drusos, rompiendo la valla de la frontera entre Israel y Siria para cruzar y unirse a sus hermanos drusos siendo masacrados en Sueida, esa ciudad, porque resulta que han muerto 940 o incluso más de 1000 en esa ciudad. Familias, ahí la BBC filmó, recibió un vídeo de una casa en que vivían 6 miembros de una familia drusa. Se metieron unos y los ametrallaron mientras dormían y los mataron. Muy probablemente miembros del ejército sirio, de terroristas de Al Qaeda o sus amigos, o los beduinos, que son sus proxies, son, digamos, que sus instrumentos, sus peones. Entonces, la intervención de Netanyahu era para calmar a los drusos de Israel, que vean que están haciendo algo las fuerzas de defensa israelíes para ayudar a los drusos de Siria. Y claro, un blanco militar es el cuartel general del ejército sirio, que era de Bashar al-Assad, del régimen anterior, pero ahora está ocupado por los nuevos inquilinos. Bombardean el Palacio Presidencial. Bueno, es una señal para Abu Mohamed al-Golani, como realmente considero que deberían de llamarle al presidente de Siria, comandante terrorista del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Un mensajito por parte de Israel, que cuidadito con lo que vas a hacer con los drusos. Así que en eso estoy en desacuerdo con Robert Ford, que fue embajador de Estados Unidos, creo que en la región, ya retirado. Está uno de esos institutos de investigación internacional que venía a decir, no, no, Israel bombardeó a Siria porque él está a favor del nuevo gobierno sirio, no a favor de los terroristas, pero es como que los pintan de color de rosa, ¿no? El nuevo presidente sirio con chaqueta y corbata, y se han olvidado que sus fatigas militares y su
forma de actuar como comandante del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Entonces, el embajador Robert Ford, retirado, venía a decir que no, que la intervención israelí era porque eso es una excusa, lo de los drusos, es una excusa para intervenir y fastidiar al nuevo gobierno sirio. Porque claro, Washington quiere apoyar al nuevo gobierno sirio porque apoyó a los que ocuparon el poder a la fuerza en diciembre del año pasado, esos que eran 100.000 en 2018-2019, apoyados también por Turquía y Arabia Saudita. Y hay negocios, la reconstrucción de Siria, mucho negocio para compañías americanas, gran negocio. Es como Trump, que quiere hacer negocio con Putin, ¿no? En el petróleo, el gas, y por eso quiere que entregar a Ucrania a los rusos. Vamos a decir que Ucrania pues claudica. Ahora lo último es que quieren que renuncie Zelensky, que otro le reemplace. Claro, porque Zelensky se opone a claudicar ante Putin. Entonces, lo último es que Zelensky ahora ha dicho que pide a Moscú conversaciones de paz o algo, pero eso creo que es para apaciguar a Trump. En todo caso, esperemos, y en mi opinión, espero que se salve Ucrania de las presiones americanas y a ver si le pasa algo a Trump judicialmente con el tema de su amiguito, ex amigo Epstein. Sí, a ver si Jeffrey eso le hace Epstein. caer. Sí, ese, y porque eran Claro. amigos. Sí, sí, Y sí, que bastante contaron en cercano. 2000. Ahora demandado a Murdoch. Tengo cuidado con lo que diga Jay, que no te demanden por 10.000 millones de dólares. Una locura. Pero bueno, lo final con todo esto. Israel, en mi opinión, genuinamente fue a apoyar a los drusos. Y en eso intervienen Turquía, los árabes del Golfo Pérsico, Marco Rubio a pedir que pare. Imagínate, Marco Ujú. Rubio, el que ha sido tan antiterrorista y tanta cosa y apoyando ahora a este régimen, ¿no? ¿Será que Marco Rubio no se ha enterado que en el Senado no le informaron bien los del Departamento de Estado, la CIA, del tipo de calaña de gente que son los que están en el gobierno sirio? Me da la impresión que están un poco desorientados en el Congreso americano. Es como cuando John McCain cruzó ilegalmente las fronteras de Turquía a Siria para reunirse con combatientes del Ejército Libre de Siria, pero ese Ejército Libre de Siria ya era un grupo terrorista islamista. Y John McCain a visitarles como que si eran tan demócratas. Pobre hombre, no se Sí, ha dado me cuenta. imagino que lo ven de una forma bastante también, como usted mencionó, comercial. O sea, si no estamos nosotros, van a Sí, reconstruir los otros. Así que mejor pues, nos haríamos con el que va a estar a cargo. Pero sí, Marco Rubio está pidiendo un cese al fuego. O sea que básicamente hoy, profesor, la clase fue de lo siguiente. En el sur de Siria hay un grupo que acaba de ser atacado y van más de 300 muertos, al igual que fueron atacados antes los alawitas y habían más de 300 muertos. Y todo aparenta ser que pudiera ser que el nuevo jefe de gobierno de Siria, que era de nuevo de Al Qaeda, pues esté detrás de todo esto de alguna forma. Y entonces Israel, contrario a lo que ha hecho Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado bastante aliado de este nuevo jefe de gobierno, lo que ha hecho Israel entonces es que al contrario ha atacado a un puerto militar básicamente para enviarle el mensaje de que no va a permitir que se ataque a los drusos que viven en el sur de Siria, bien cercano a Israel o relativamente cercano a Israel, para sí. precisamente hacerle saber que pues los drusos que viven gran parte de ellos en Israel y también en Siria, pues van a ser protegidos por ellos. Básicamente eso es, y ese es el nuevo conflicto que hay. Israel de nuevo en este conflicto en Siria, bombardeando. Israel intervino, pero continúan a pesar de las peticiones Sí. de Marco Rubio y de Estados Unidos de detener esta lucha de los yihadistas, pues no aparenta ser que ha Sí, logrado nada porque han continuado las confrontaciones y hay cientos sí, de muertos en las calles. sí, sí, Jay, porque incluso parece que se han estado metiendo en las casas que se veían más pudientes para robarlas y después les prenden fuego y han estado pegándole tiros a personas, a civiles en la calle. A un muchacho se metieron en la casa y por ser varón druso lo mataron ahí en el acto. Entonces, a esa familia que alguien los mató, a esos 6 de una familia drusa, probablemente esos que envió el gobierno hayan sido los beduinos o sus excombatientes. Estos, yo digo Al Qaeda, pero había otros como Jais al-Islam, etcétera, Ejército Libre de Siria. Había una coalición de a ver cómo era, eh, se me escapa el nombre. ¿Cuál era el nombre cuando se cambiaron de frente al Nusra de Al Qaeda?
Tahrir al-Sham, o una cosa así, ¿cómo era la Lo, cosa? lo busco, porque ese no me acuerdo. Bueno, sí, lo pueden buscar allí. Busquen frente al Nusra Al-Qaeda y cambiaron de nombre después. Y la idea era evitar ser vinculados a Al-Qaeda, pero es lo que realmente son. Y odian a las minorías religiosas. Entonces, ¿por qué se meten? Bueno, para, digamos que ponerlos en su sitio y demostrar que quien manda allí son Jabhat Fateh al-Sham esos, fue el sí. nombre. Entonces, eran varios grupos que se juntaron, coaligados. No todos eran de Al Qaeda, pero digamos que el líder que los unía había sido el Frente al-Nusra Al Qaeda, que cambió de nombre. Pero yo, para mí, que siguen siendo los mismos, solo que cambian de chaqueta, cambian de nombre y todo, Seguro, o sea, para básicamente tapar las que el nuevo apariencias. jefe de gobierno de Siria es un ex miembro de Al Qaeda, eh, y que está allí ahora mismo gobernando y que ha tratado de hacerse ver como un aliado de Occidente y de Israel, pero hasta ahora, pues a pesar de que había cierto tipo de tregua cuanto a eso, ahora que está a cargo, pues lo que ha ocurrido es que básicamente han ocurrido estas confrontaciones tanto contra los alawitas, que eran los que estaban con Bashar al-Assad, como ahora en la zona de Sueida, que es el sureste, sur-sur de sur central, este de Sí. Siria, cercano a Israel, donde viven básicamente eh, una de los drusos que básicamente viven también en la zona de Israel y en los altos del Golán, lo cual evidentemente son grupos que hasta pertenecen al ejército de Israel. Y en el Líbano, También en acuérdate, Líbano, Wadi correcto. Yublad y todos esos, sí. Una cosa, De hecho, estaba viendo que hay, aparenta ser que hay en Israel cerca de 120.000 mm, drusos, ya. mientras que también hay en Estados Unidos y también hay en Venezuela. De hecho, se pasó una concentración interesante. Sí, sí, eso, interesantísimo. Parece que los que fueron a Venezuela era como, bueno, él no era druso, tengo entendido, pero te acuerdas del presidente de Argentina, Menem, ¿no? Era sirio, pero a muchos de estos que emigraron del Líbano, de Siria, fue antes de la Primera Guerra Mundial y les suelen llamar genéricamente en Hispanoamérica, en Sudamérica, turcos, pero no eran turcos, que ese es otro grupo lingüístico, eran árabes. Lo que pasa es que eran ciudadanos del Imperio Otomano y entraban con pasaporte, claro, pues como que si hubiesen sido turcos, pero eran, pues, habían sido súbditos del sultán, pero eran árabes, ¿no? Y en el caso de los drusos, pues drusos. Y oye, una cosa, que el ministro de Defensa Israel Katz, que por cierto yo estoy muy en contra de lo que están haciendo en Gaza, eso es otro tema, pero hay un genocidio allí, pero él le dijo a Ted Cruz, al senador este republicano de Texas, que como Israel no puede ver, algo así como no puede ver con tranquilidad el hecho que estos tipos que ahora están en el poder en Siria son yihadistas, son gente pues con un pasado, o sea, no sé si dijo terrorista, pero son elementos que son una Bueno, lo dijo amenaza para yihadista, Israel. ¿no? Así que decirle yihadistas es decirle terroristas, Sí, básicamente, para todos los fines y, prácticos. y él habló de crear, volvió a hablar del tema de una zona desmilitarizada en el sur de Siria. Ahora, ¿cómo lo va a implementar Israel? Leí antier, no sé si era la división número 90 o la división número 91 del ejército israelí. Estaban desplegados en el norte de Gaza y los han desplegado ahora, los han relocalizado, los han enviado a las alturas del Golán. ¿Pretenderá Israel hacer una incursión con una fuerza militar más gruesa? Una división puede tener 15.000 hombres o incluso más si le añaden otras unidades. Se ha hablado que Israel ha ocupado una zona desmilitarizada que separaba las alturas del Golán ocupadas por Israel del resto de Siria. Y era parte de un acuerdo que se llegó entre Siria y a Israel tras la guerra de 1973, tras la guerra de Yom Kippur. El acuerdo era de 1974. Con la caída de Bashar al-Assad y la llegada al poder de estos yihadistas, pues Israel ignoró, ya se ve, pues el acuerdo del 74 habrá dicho que, bueno, cayó el gobierno o el Estado sirio, ¿no? Del Partido Árabe Socialista Vasco, en el cual se firmó ese acuerdo,
por lo tanto, pues ya no tenían que vincularse y entonces ocupan la zona desmilitarizada esa. Creo que han llegado a incursionar hasta el sur de Damasco. Hay una cosa importante también que quizás no tiene que ver con eso. Hay un corredor estratégico al oeste que conecta el oeste de Damasco con el Líbano. Entonces, bueno, eso lo menciono, pero probablemente no habrá tenido que ver con la incursión israelí hasta el sur de Damasco, cerca del sur de Damasco. Pero hablan de una zona desmilitarizada. ¿Lo van a implementar? Ya veremos. Yo de todas formas, yo les envié unos Twitter a Netanyahu porque me preocupa realmente el futuro de esas minorías. Y yo he seguido la guerra de Siria desde el 2011. He escrito blogs y he sido entrevistado numerosas veces por la agencia de noticias esta en español iraní de Hispan TV sobre ese tema. He escrito blogs y he sido entrevistado y por lo tanto investigado. He hecho mis investigaciones, no simplemente repitiendo lo que otros han estado diciendo. Y yo me considero analista de inteligencia de fuentes abiertas, que es recurrir a fuentes publicadas disponibles al público para hacer mi análisis de inteligencia. Y resulta que pues sé de lo que son capaces estos grupos y me preocupa y se los dije, que han usado armas químicas y las pueden usar contra Israel. Propuse crear un triángulo de seguridad. Si Israel apoya a los drusos, que apoye a las fuerzas democráticas sirias, Syrian Democratic Forces, de los kurdos y árabes moderados que están en el noreste de Siria, al norte del Éufrates, apoyadas por Estados Unidos. Pero también les propuse, como otro vértice de ese triángulo, apoyen a los alawitas de la zona costera, aunque los alawíes han sido sus grandes enemigos como base de poder del Partido Árabe Socialista Baath, ahora están desprotegidos y con el poderío naval que tiene Israel podría darles armas y apoyo a través de la costa, si es que llega a ser factible, para digamos que encerrar a estos yihadistas y que no puedan exportar su forma, porque esa forma de terrorismo, de guerra santa islámica suní, la pueden llevar a Siria, perdón, al Líbano contra Hezbollah, eh, bajo instrucciones, digo yo, de Arabia Saudita. No olviden aquello que les mencioné de un plan que había tenido Arabia Saudita después de la invasión israelí del 2006, de enviar, de que se organizara una fuerza internacional para destruir a Hezbollah. Podrían intentar usar a estos de Al-Shara, a estos yihadistas, para acabar con Hezbollah. Y le dije a los israelíes en el Twitter, no deben de permitir que estos invaden a Líbano, se apoderen de los miles de cohetes de artillería de largo alcance que tienen los de Hezbollah, porque si los arman con ojivas químicas, imagínense bombardear Israel con eso, es con un arma de destrucción masiva. También están amenazados, mencioné, no solamente el Líbano, Irak, Jordania. Y si llegaran a desestabilizar Jordania, de ahí pueden entrar por el Cisjordania y que un objetivo futuro de estos yihadistas podría ser la liberación de la tercera ciudad más santa del Islam, después de Meca y Medina, que es Jerusalén. Así que realmente para mí es una, y aparte ya de la amenaza que representan para el mundo occidental, porque puedes tener atentados incluso con armas químicas, poner una bomba en algún lugar, una estación de tren o algo. Potencialmente yo estoy tratando de prever lo que podría llegar a ocurrir en un futuro. Así que esperemos que no, pero Israel debe de estar consciente de ello. También les propuse que por qué no crear en la zona del sur de Siria, por donde viven los drusos, porque sería para proteger a los drusos, lo que fue la zona de fronteriza, esa, la zona la desmilitarizada, la marca defensiva del ejército del sur del Líbano, que estuvo compuesto por maronitas, cristianos maronitas, en el sur del Líbano, duró hasta el año 2000, en que Yehud Barak, el primer ministro israelí laborista, disolvió, se retiró, disolvió el ejército del sur del Líbano. Pero ¿acaso sería factible crear algo en la zona kurda, incluyendo Subaida?
Ya han muerto en Suaida, creo que 940, creo que dijo la Deutsche Welle. Creo que la BBC llegó a decir ya hasta 1000 muertos en Sueida en estos 5 días de ataques. O sea que envían a las tropas de Damasco a esos yihadistas para, decía la Deutsche Welle, para establecer la seguridad, establecer puestos de control para que nadie pueda escapar y se meten y empiezan a matar, algo así como lo que pasó en la masacre de Sabri y Chatila. Ahí fueron soldados israelíes que controlaban las entradas y salidas a los campos de refugiados palestinos y entraron las milicias falangistas cristianas y mataron a todos los que pudieron. Entonces, que no vaya a ocurrir eso con Suwait. Por si acaso, sí, BBC acaba de publicar 900 muertos en esta semana, en estos días. Correcto. Así que eso es básicamente lo que ha ocurrido. Y de hecho, hace 2 horas también Marco Rubio entró entonces a pedir que se respetara el cese al fuego, pero aparenta ser que no hay. Y Le Monde está publicando en Francia que básicamente está en problemas el gobierno del nuevo presidente sirio porque esto es un golpe a su autoridad tras las supuestas instrucciones que ha dado, pero bueno, quién sabe en qué bando realmente está este sujeto. Profesor, gracias como siempre por todo el conocimiento que nos ha dado y otra guerra en la que Israel Sí. tiene que interviene, ¿no? Sí, le escucho. Oye, sí, querías que diga algo sobre lo de Pakistán Sí, y si la... quiere lo analizamos en la próxima porque creo que eso va Bueno, a muy requerir un bien. programa completo y honestamente, no, en serio, me interesa muchísimo ver cómo China está probando armas a través de Sí, Pakistán y la OTAN, Francia y Estados Unidos está probando armas a través de India. Entonces eso es, ¿verdad? Algo bien interesante que creo que también hay que analizarlo, profesor, como siempre, siempre un placer y bueno, ojalá que haya paz, porque al ojalá, final los más inocentes son los que sufren como y siempre. no debe de ocurrir. Y paz no solo ahí, en Gaza también. Veremos. Hay Esperemos que que sí. rezar por la paz. Bueno, Muchas gracias, profesor. buenas noches a todos. Gracias por Igualmente. invitarme. Gracias, profesor.